Buenas, buenas, bienvenidos a Punku. Vamos a tener un, una posverdad, no, mentira. Hace unas semanas, Sí, un mes más hace o un mes. menos, hace un mes más o menos, hicimos con Gabrielito Urrelagoitia, una querida amiga y una conocida psicoanalista aquí en La Paz y en el mundo. Mm. Hicimos un análisis, bueno, ella hizo un análisis de la serie Adolescencia. Fue una noche, la verdad, espectacular. Hemos tenido muy linda aceptación de todos los que vinieron, un lindo debate posterior también. Y la verdad es que hubieron muchos pedidos de que por qué no lo hemos grabado, por qué no lo podemos poner en línea. Así que estamos haciendo una especie de reedición de esa noche, un poquitito más controlada, claro, donde ahora Gabrielita va a hacer una exposición similar a la que hizo esa noche. Bueno, son cosas un poquito improvisadas siempre, salen del corazón. Y después vamos a conversar un poquitito. Así que los invito a escuchar a Gabrielita y después a vernos conversar al respecto. Gabrielita. Bueno, gracias Luisito. El espacio para conversar sobre la serie y sobre algunos pensamientos y reflexiones que la serie nos evoca ha sido muy lindo, muy interesante, ¿no? Y me parecía cuando conversábamos de por qué, digamos, traerla a la reflexión, por qué tocar esta serie y por qué hablar de esto, es porque considerábamos que la serie es una oportunidad muy interesante para poner algunos temas sobre la mesa y me parece sobre todo el tema de la adolescencia, pero desde un punto de vista en esta ocasión del personaje principal que es un preadolescente, en algún punto podríamos preguntarnos, es un niño. Se trata de alguien que ha ingresado ya en la etapa de la adolescencia. Son preguntas que nos las podemos plantear. Consideramos la adolescencia no como una cuestión que tenga que ver solamente con la edad, sino con ciertos acontecimientes, podemos decir así, de la vida de un sujeto que hacen que haya este pasaje de la niñez a la adolescencia y una plena entrada, digamos, en el periodo de la adolescencia, que tiene que ver fundamentalmente con una expectativa muy importante para el sujeto, para todo sujeto, sea un chico o una chica, de ser aceptado y sobre todo de ser amado, ¿no? Es un momento de la vida en el que se reedita una pregunta sobre quién soy yo para el otro, pero con una particularidad, con una diferencia, digamos, de la vivencia infantil de que esta vez quién soy yo para el otro y si soy aceptado o no, si soy amado o no, o cómo me hago un lugar en el otro, tiene que ver con la particularidad de que en la adolescencia esto se pone en juego en relación al otro sexo, ¿no? En relación a la diferencia sexual que a todo ser hablante, a todo sujeto de la palabra, le toca, le toca enfrentarse, digamos, en relación a su propio sexo, ¿no? Y entonces, podríamos pensar que a lo largo de la historia, en otras épocas, estos, esta entrada en la adolescencia siempre estaba bordeada, rodeada de, como de ritos, de pasajes de iniciación, ¿no? Que eran como construcciones simbólicas que, que implicaban una especie de estructura justamente simbólica de algunas normas, algunos ideales que servían para orientar cómo se hacía precisamente esta salida de la infancia y esta entrada a la adolescencia y esta manera de abordar, digamos, al sexo opuesto y a una manera más tradicional de hacer las relaciones, ¿no? Que en nuestra época esas formas se han perdido, ¿no? Los discursos de la época, el avance, digamos, podemos decir así, de la ciencia, ha hecho que estos discursos que estaban sostenidos por la tradición un poco se caigan, se desvanezcan y al ya no ser tan sustanciales e incluso a veces ya no existir estos rituales simbólicos que introducían, digamos, a la adolescente, como formalmente podremos decir en esta etapa, lo que hace es que estos sujetos estén siempre
un poco solos en relación a esta nueva etapa que les toca enfrentar y también un poco al borde, digamos, ¿no? En un borde en el que su manera de, o sea, su manera de tramitar lo que les toca hacer, enfrentarse al otro sexo, enfrentarse a los compañeros del mismo sexo, lo que hace es que a veces no tengan tanto el recurso de las palabras, el recurso de la reflexión, y siempre estén al borde de como una especie de pasaje al acto. ¿Qué querría decir pasaje al acto? Que en lugar de hacer los lazos y resolver las situaciones con diálogo, con palabra, con poder poner en palabras y expresar lo que me pasa, en realidad yo pongo en primer lugar, en el centro de la escena, mi cuerpo. Por ejemplo, pasajes al acto violentos, como constatamos en la serie, pero otras maneras a veces complicadas y dolorosas de poner el cuerpo en el centro de la escena, podríamos decir, que es con consumo de sustancias, que es como una especie de empuje, podríamos decir, a la sexualidad, pero lo que está puesto en el centro es así como el cuerpo, este empuje del cuerpo al sexo, digamos, pero sin lo que podríamos decir bordea, sin lo que vela un poquito, digamos, una sexualidad así descarnada, que es algunas, pero más que tradiciones, yo diría, no solo las tradiciones, sino lo que el diálogo, la conversación, la puesta en juego de la relación en palabras puede permitir bordear lo crudo del sexo, ¿no? Entonces, cuando a veces ese borde simbólico fracasa o está ausente, lo que vemos y muchas veces complicadamente para los adolescentes y dolorosamente para los adolescentes es esta puesta en juego de su cuerpo en primer plano, pero así crudamente, ¿no? Como vemos que sucede un poco en la serie. Entonces a mí me parecía que la serie era una oportunidad muy importante, muy interesante de poner estas cuestiones sobre la mesa y poner estas cuestiones al debate, porque la propuesta, he escuchado y he leído lo que decían algunos colegas psicoanalistas también del tema, es como, es una oportunidad también de leer lo que está pasando en nuestra época, ¿no? No es una cosa aislada, sino que creo que la serie nos muestra algo de los lazos de nuestra época y de la forma en la que tienen los adolescentes de hacer lazos, de establecer relaciones o no, ¿no? En la época. Entonces, y la otra cosa que me parecía muy interesante la serie es que lo hace desde el punto de vista de un adolescente varón, ¿no? La serie no muestra la cuestión, por ejemplo, del personaje de la chica, no te muestra la historia de la chica que ha sido asesinada. No porque no sea importante, sino porque pienso que eso es algo que podríamos poner, primero que es una información de la que desconocemos en la serie en general. La serie no se ha ocupado de hacer un desarrollo, por ejemplo, de ese personaje, ¿no? Hay como un par de frases que te da a entender que había algo que le pasaba a la chica, le habían dicho algo, le habían sacado unas fotos, pero nada más. Pero lo que pone en el centro de la cuestión todo el tiempo es la subjetividad, digamos, de este preadolescente y todo lo que le pasa a él y el contexto previo, digamos, a este acto violento que él tiene al matarla, ¿no? Entonces me parece que lo que pone a la reflexión es la cuestión de un adolescente varón. Entonces claro, es una oportunidad muy valiosa, digamos, para hablar sobre la cuestión de los varones y la cuestión de lo masculino, digamos, y cómo podemos entender algo de esto, ¿no? Entonces, cuando hay un acto violento, como es un acto de homicidio, de asesinato, o un acto como implica el suicidio, ¿no? Lo que una violación también podemos considerarla del lado de un acto, lo que nos muestra es el fracaso de todo recurso simbólico que pase por la palabra para resolverlo, para tramitarlo, ¿no? Como vía de expresar los sentimientos, las frustraciones. La palabra ha fracasado y es el fracaso de todo intento de intercambio simbólico a través de la palabra, ¿no? Esa es una cosa muy, muy interesante que nos muestra la serie, ¿no? Como pensar el asesinato que se produce, que está puesto además en la serie desde el primer momento, ¿no? No hay duda de que quien ha cometido
el asesinato ha sido él. Y la pregunta entonces, no, me acuerdo que además he visto como una entrevista en la que la idea de la serie no era tanto quién ha matado a la chica, sino por qué, no poder establecer las coordenadas de ese acto violento. Entonces, las coordenadas de ese acto violento son que este preadolescente es humillado en público y en un público que no es cualquiera en esta época, que es el marco de las redes sociales, ¿no? Y cuando él invita a salir a la chica, esta chica lo rechaza y le dice, no, no estoy tan desesperada. Por un lado hay esa frase en la que ella le dice, no, ni llorando, no, si no estoy tan desesperada. Y por otro lado hay como una palabra, pero que nosotros podemos constatar en la trama, digamos, el guión de la serie, que tiene todo el valor de insulto para él, que es incel, ¿no? Que es esto del celibato involuntario. Y entonces, digamos, la pregunta que se imponía un poco para mí es, ¿qué de esta palabra insulta, ¿no?, a este chico? Yo pensaba que hay algo como de su ser de hombre, digamos, que está en juego en este insulto, porque es como una especie de sentencia, ¿no? Nunca vas a estar o nunca vas a tener una mujer. Entonces tiene el valor de una sentencia para él en un momento, ¿no?, donde además hay algo de la sexualidad, algo del erotismo, que ni siquiera ha llegado al lugar donde debía llegar. No sé si te acuerdas, hay esta parte de en el tercer capítulo, donde hay la entrevista con la psicóloga, y la psicóloga le pregunta si él ha estado con alguna chica, y él le cuenta que una chica alguna vez lo ha tocado, ella le pregunta si le ha gustado, él dice como que no. A mí me parece que esa escena de la serie es como bien importante, bien indicativa, como de una sexualidad que está en las puertas apenas de despertar, ¿no? Que ni siquiera ha llegado al lugar que debería haber llegado, ni siquiera no tienen noción de lo que es siquiera. Exacto, no hay ni siquiera un desarrollo, así podríamos decir, de una experiencia, ¿no?, en el cuerpo, con el cuerpo, y ya viene una sentencia, ¿no? Nunca vas a estar con una mujer. Entonces, si podríamos pensar, digamos, las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista subjetivo, es como que son las coordenadas de lo que desencadena después este acto violento contra esta chica, ¿no? Por otro lado, me parece que la serie pone en cuestión, muestra lo que es una característica, creo yo, de nuestra época, que es el odio entre los sexos, ¿no? Como hay estos discursos que no voy a tomar esta perspectiva en el sentido de cuestionar todo lo que el feminismo como una lucha de las mujeres ha logrado y sigue logrando, y es una lucha incansable, ¿no es cierto?, en relación a los derechos de las mujeres, ¿no? Eso, me parece que eso es indiscutible y no es el centro de la cuestión, pero sí pensar en estos discursos así bien radicales, es como si tuviéramos dos polos, digamos, de estos discursos, ¿no? De un lado hay estos discursos feministas sumamente radicales, ¿no?, de un cierto odio, rechazo hacia los varones, hacia lo masculino, y en el otro polo estas como subculturas virtuales que aparecen muy claramente nombradas en la serie, que son la manósfera, ¿no?, esta atmósfera para hombres, digamos en inglés, que incitan a la misoginia, que incitan a enaltecer al macho, digamos, apoyados de alguna manera en una especie de odio hacia las mujeres. Entonces tú ves como en los dos extremos hay como dos polos de estos discursos que lo que generan es un odio entre los sexos, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, Freud de una manera y Lacan de otra manera hacían como un elogio del amor, el amor no solamente como un sentimiento, sino el amor como una función subjetiva, una función psíquica fundamental para el lazo entre los sexos, pero también para que uno pueda arreglárselas de alguna manera con las sensaciones
y excitaciones y cosas que a uno le pasan con el cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería una vía de tramitar eso que a uno le pasa con el cuerpo? A través del lazo amoroso con otro cuerpo, ¿no? Esa era como una posibilidad de resolver o de poner en juego lo que a uno le pasa con su propio cuerpo. Y en cambio aquí lo que pone de manifiesto esta serie es que lejos de tener al alcance la función del amor para esto, lo que hay de una manera muy exacerbada es el odio entre los sexos. Entonces yo pienso que eso dice algo como muy importante de los lazos en nuestra época, ¿no? La época en la que vivimos, donde estas relaciones entre los sexos, este odio entre los sexos que te comento, lo que hace es tener la consecuencia de que cada vez los cuerpos están más solos, más desamparados en la soledad. Es el desamparo frente a qué, podríamos decir, ¿no? Es el desamparo frente a lo que le pasa a uno con su propio cuerpo, ¿no? Ante la soledad, ante lo que a uno le toca frente a lo suyo, a sus propias vivencias, a sus propias emociones, a sus propias sensaciones, que en muchos de los casos son desconocidas para nosotros mismos, ¿no? Y que a veces se pueden poner en tensión, se pueden poner en juego cuando estamos en lazo con los otros. Entonces, si estamos librados a una especie de soledad radical, no es una soledad frente a los otros o de los otros, es una soledad frente a nosotros mismos, nos deja un poco desamparados frente a lo que nosotros mismos nos pasa, ¿no? Que creo que es una característica un poco sintomática, es algo que hace síntoma en nuestra época, la soledad de los cuerpos y la dificultad en los lazos, ¿no? Y creo que constatamos eso con los adolescentes hoy en día. Es una cosa como para pensarla, ¿no? Y por otro lado, digamos, me parecía que había algo de la serie, que la serie ponía en cuestión, que no se trata, como a veces podríamos mal entender, de una especie de poder, un manejo de poder machista, ¿no? A mí me parece que es una señal del debilitamiento más bien de lo masculino, del fracaso de lo masculino como posibilidad y como forma, digamos, de abordar a una mujer y de abordar el cuerpo de una mujer, ¿no? Que es finalmente lo que un adolescente tiene que resolver, o sea, ¿cómo hago para acercarme al otro cuerpo? ¿Cómo hago para abordar ese otro cuerpo? ¿Cómo hago para hacer un lazo con ese cuerpo? Entonces, no es un poderío masculino, machista, que somete a una mujer, sino más bien es la muestra del fracaso y del debilitamiento de lo masculino, me parece, en esta época, ¿no? Es como poner de manifiesto una impotencia de los hombres de acercarse, digamos, a las mujeres y la serie me parecía que lo muestra muy bien, es así, todos los lugares de lo masculino podemos verlo con estos padres, ¿no? Estos padres en su lugar de padres impotentes para cómo me acerco a mi hijo, no puedo acercarme con mi hijo, el policía, ¿no? Que tiene esta cosa, que se da cuenta que tiene como un lazo muy empobrecido con su hijo, ¿no? Que de todas maneras, eso me gustaba de la serie, ¿no? En ese capítulo, que de todas maneras él finalmente intenta, ¿no? Intenta tratar de acercarse a él, pero en un primer momento se ve esa como impotencia que él descubre, además, no tiene ni idea de su hijo y del mundo y de lo que vive ese hijo, ese padre después que dice, ¿qué hago para no dañar a mi hijo? No, dígame usted, por favor, ¿cómo hago para no dañarlo? Porque entonces, yo no sé cómo hacer esto, ¿no? O finalmente también un padre impotente frente a toda la situación que se presenta. Me acuerdo que una de las escenas que a mí me ha conmovido bastante es la escena de como de este guardia de seguridad en este centro de alto rendimiento donde está el chiquito que trata como de coquetear a la psicóloga, de acercarse a ella, de decirle un chiste, de decirle una cosa, y no hay forma. No hay forma en la que la logre interesar a ella, y se nota así en su cara, en su mirada, así como esa impotencia de no poder, digamos, ¿no? Acercarse, de no poder coquetear con ella. Entonces, a mí me parece que desde distintas perspectivas la serie muestra eso.
¿no? Pensaba en eso. Entonces, y bueno, y este niño finalmente en esa escena durísima con la psicóloga, ¿no? Donde finalmente hay como una inflación así de una reacción violenta de él contra ella, pero que en realidad, claro que hay como una lectura así rápida, me parece a mí inmediata de pensar, no, se trata de un niño violento y qué peligro, qué susto, digamos, ¿no? Pero en realidad si tú te pones a pensar así en ese hilo conductor que me parece que la serie tiene, en realidad es mostrarte más bien el fracaso de ese poder machista o de esa violencia que yo ejerzo, porque sino más bien mostrar esa impotencia, ¿no? Como ese fracaso de cualquier recurso, ¿no? Donde uno de los momentos en los que el niño reacciona violentamente es cuando él se da cuenta que confiesa algo de lo que él había estado tratando muy calculadamente de mantener al margen, que es el hecho de que él había cometido, digamos, finalmente el acto, ¿no? Y cuando él le dice algo así, no me acuerdo exactamente la frase, pero le dice, tú quieres saber si yo me doy cuenta o si yo entiendo lo que he hecho. Y cuando se da cuenta de lo que dice, le viene así esta explosión, que me parece que es así un momento precioso de la serie, que es constatar que en cuanto se echa a andar la palabra, siempre uno va a decir más, ¿no? De lo que uno quiere decir y va a decir otra cosa de la que uno quiere decir. Y me parece que ese es como el éxito de la psicóloga, ¿no? Es como ponerlo a él a hablar, que haya un despliegue de la palabra. Y en cuanto hay un despliegue de la palabra, sale el sujeto, ¿no? Que es el sujeto del acto, ¿no? No importa lo que diga el derecho dice tú tienes derecho a no hablar, no digas nada, ¿cuál era la frase que le decía el abogado? Sin comentarios. Sin comentarios, claro, está ahí como todo el discurso de lo legal, pero el sujeto es el sujeto. Es el sujeto, digamos, ¿no? Y es el sujeto de la palabra y es el sujeto claramente del acto. Entonces, cuando él se da cuenta que dice más allá de lo que quería decir, obviamente hay un desborde de él, pero también hay un desborde muy interesante cuando él le dice, está bien, ¿no? Está bien, ¿te parece que está bien esto que he hecho? Es algo interesante esto que yo he hecho, ¿no? Cuando él le dice que, por ejemplo, la ve a ella vulnerable y que él creía que más bien en un momento en el que ella estaba vulnerable, él se podía acercar, ¿no? O sea, eso te da la pauta también. Claro, yo sé que hay como, porque he leído algunos comentarios de que era una manera manipuladora de acercarse a ella, ¿no? Pero si no nos ponemos tan paranoicos, digamos, de creer que siempre el otro quiere mi mal, también podemos entender que se trata de un adolescente como haciendo una especie de ensayo y error de qué recursos tiene y de cuáles serían las formas de acercarse. Y en ese sentido, a mí no me parecía algo del orden de la manipulación, sino me parecía algo del orden de un joven, digamos, que está probando qué recursos tiene y no un niño carente o un joven carente de recursos, como uno podría pensar, ¿no? Es un tímido, es un antisocial, es un chico que no tiene ningún recurso y claro, va y es un violento que mata, digamos, ¿no? Más bien a mí me gusta eso de la serie, que se sale de esos lugares comunes, se sale del lugar común de pensar que el pasaje al acto homicida, digamos, o el asesino está del lado de alguien que podría tener un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Creo que se sale de ese lugar la serie, te muestra que no necesariamente alguien con una cuestión psiquiátrica es alguien que mataría, digamos, ¿no? Sino que es un joven, un muchacho llevado, digamos, como a una especie de extremo de su impotencia, pero después de haber hecho cierto, no un gran recorrido, pero un cierto camino, un cierto recorrido donde lo único que va recibiendo es un no, un rechazo, una negativa, ¿no? Entonces eso a mí me parece como muy, muy interesante, ¿no? Ese mostrar como por un lado esa impotencia, ese empobrecimiento de lo masculino así como recurso, ¿no? Esa relación con la palabra en la escena con la psicóloga, ese hacerlo hablar que lo lleva a decir más allá de lo que él quería decir y reconocer su responsabilidad cuando él le dice es para entender lo que hice, ¿no? Y me parece que esa posibilidad de esa escena es lo que lo lleva a él en un tiempo posterior, que se ve en el capítulo final, de decidir, ya es una decisión del sujeto
de tomar la palabra y a partir de tomar la palabra declararse culpable, ¿no? Asumir su responsabilidad. Entonces, a mí me parece que eso es una consecuencia de haber podido tomar la palabra en una escena, digamos, anterior, ¿no? Con la psicóloga que le dice, bueno, yo en el juicio me voy a declarar culpable, por ejemplo, al papá, ¿no? Y eso podríamos decir que resuelve la trama y el drama de una manera súper importante, porque eso permite de alguna manera que los padres también tomen la palabra, ¿no? Había como una cosa muy, muy cerrada, muy del padre en el sentido de no se diga nada y no hables de esto, y la mamá, pero la psicóloga nos ha dicho que hablemos, y el papá no, y así, porque esa escena así de los papás cantando y vamos a tomar desayuno cuando el chiquito está pues encerrado, te llama un rato la atención, aquí estos están haciendo los locos y están haciendo como si esto no estuviera pasando, como una negación completa, de todo, ¿no? lo que, ¿no? Hasta que cuando lo escuchan, me parece, ambos padres decir al chico, en el juicio yo me voy a declarar culpable, me parece que rompe ese hermetismo de alguna manera y por primera vez ambos padres pueden también hablar, ¿no? Y poner en palabras un poco la cuestión de una manera obviamente desgarradora, digamos, en la que incluso la mamá le dice, y está bien si aceptamos que tal vez no hemos hecho todo, puede ser que no hayamos hecho todo, ¿no? Entonces, esto que es esta como resolución de la trama, cuando los padres también pueden implicarse en esto que pasa, ¿no? Hemos hecho bien, hemos hecho mal, pero ¿qué pasaba? Era lo que podíamos hacer, nosotros creíamos que estaba salvo, nosotros creíamos que lo estábamos haciendo bien, ¿no? Entonces hay algo de la implicación de ellos, que no está ni bien ni mal, no son ni más culpables ni menos culpables, pero cómo ellos pueden implicarse respecto de lo que ha pasado versus esa negación así medio hermética que había, que te llamaba un montón la atención, ¿no? Y bueno, esa escena del final donde el padre puede finalmente pedirle perdón al niño, que bueno, el osito ahí sobre la cama te muestra que estaba así en el umbral, ¿no? De algo de la infancia todavía ahí, ¿no? Pero lo que a mí me parecía súper interesante es que a mí me parece que el acto, porque también es algo del, mira, es que como tuviéramos así en los dos extremos, ¿no? Un acto que está como totalmente por fuera de la palabra, que es el acto violento, y como hay la posibilidad de un acto también, que es tomar la palabra y decir, me voy a declarar culpable, ese también es un acto, ¿no? Y a mí me parece que ese acto a él lo hace hombre, ¿no? Sí. Es así como una salida así abrupta de la infancia a ser un hombre, el momento de declararse culpable, ¿no? Entonces, y con otro acto, que es el acto de tomar la palabra. Yo pensaba para eso una frase, digamos así, de Lacan, que yo nunca la había entendido, que él decía que no hay nada más humano que el crimen, en un texto que él tiene donde él habla de criminología. Yo pensaba, ¿por qué no hay nada más humano que el crimen, no? Y ahí también un poco Lacan explica que lo que humaniza al crimen es la posibilidad para el sujeto de asumir su responsabilidad, ¿no? ¿Redención? Eso es yo pienso que más que redención es asumir la responsabilidad de su acto, hacerse responsable por su acto, ¿no? Y eso lo humaniza, más que entre el castigo, podríamos decir, la represalia o la, ¿no? Judicial, podríamos decir, y la impunidad a veces, ¿no? Que cada vez se ve más en nuestra época, y lo que humaniza al sujeto que por una u otra razón comete un acto criminal es el poder hacerse responsable de su acto, justamente, ¿no? Entonces, y bueno, y eso también se ve que les permite a los padres, a ellos mismos, hacerse responsables de lo que fuera, ¿no? Sin entrar en culpabilizar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos que me han permitido a mí pensar la serie. No sé vos qué has reflexionado. Yo ese día estaba con la cabeza como un torbellino porque acababa de ver la serie y ahorita me estás trayendo 20.000 cosas de nuevo a la cabeza, porque hay que reconocer que ya ha pasado un mes desde que hemos hecho la charla y también muchas ideas han pasado en medio. Pero definitivamente hay muchas cosas, lo que hablabas al principio sobre
El tema de los rituales sobre la masculinidad y cómo se entienden los jóvenes con eso, o las chicas, cómo lo entienden también, o sea, cómo se ve desde afuera la masculinidad, tanto por hombres como por mujeres. Eh, es bien complejo, sobre todo porque ahora el tema ritualístico, si quieres, ya no pasa por una especie de círculo que tiene una madurez para decirte sí, estás haciéndolo bien o sí, estás haciéndolo mal o pésimo O ya estás listo. o ya estás listo o no estás listo. O sea, tú tienes en este momento redes sociales que te validan en todo, ¿no? Entonces, imagínate lo complejo que es para hombres y mujeres, para niños y niñas que están pasando a la adolescencia, tener que validarse a través de las redes sociales. O sea, que sean las redes sociales las que te validan como persona en ese momento de transición tan delicado, que creo que es algo que la serie hace. O sea, te está mostrando, yo creo que totalmente a propósito, un momento, una coyuntura en el desarrollo humano completamente compleja, ¿no? O sea, es como cuando hablas de los changuitos que hacen tonteras, cuando son, bueno, yo me puedo identificar haber hecho soncería y media cuando era un changuito, o sea, no tienes un criterio ni siquiera sobre la vida, o sea, que los animalitos, no me acuerdo en qué leía, digamos, que a cierta edad le sacas las alas a los insectos, abres a los bichitos, todo para ver cómo es por dentro, o sea, no tienes conciencia sobre la vida, sobre el otro, o sea, tú tienes curiosidad y despedazas un animalito, o sea, es una cuestión bien compleja ese umbral que hay entre el entender al otro y entenderse uno mismo, es esa separación. Y claro, más allá de la separación, si quieres, de hijo a madre, es también la identificación como persona, ¿no? Claro, y sí, esto que tú dices de algo de la validación y de la sanción de un otro, porque viene del otro, ahora está dado por un like, ¿no? Por una reacción. O una serie de emoticons, como hemos visto. Exacto, que lo que te muestra la serie, una serie de emoticones, ¿no? Que son anónimos, pues, que son anónimos, que no es la comunidad, por ejemplo, en el caso de los rituales ancestrales, donde había toda una presentación a la comunidad del jovencito, de la jovencita, esa presentación en sociedad que había de las chicas, ¿no? No es el otro de la comunidad, ¿no? Finalmente es un like, es un corazón, es una cantidad es una cifra, cuántos likes tienes, o es un emoticón, pero todo en un espacio así, donde abstracto y totalmente anónimo, ¿no? Sí, o sea, al no haber justamente una relación directa, no hay una responsabilidad tampoco sobre lo que se exprese, por lo tanto tampoco sobre el daño que se cause. Entonces, exacto, hoy en día todo el mundo es capaz de hacer daño increíble a la otra persona sin la menor responsabilidad, sin la menor conciencia. Hay cosas que es muy probable que no las dirían cara a cara, nadie, pero son muy fáciles de expresar a través de las redes, ¿no? Entonces, exacto, todos son valientes, hombres y mujeres, niños y niñas, o como quieras ponerlo, para expresarse de una manera totalmente violenta, despectiva. En ese momento, cuando estabas leyendo al principio también el tema de género y los odios que se generan alrededor de los géneros, es que no es una cuestión hombres y mujeres. Todas estas cuestiones de la famosa ideología de género, lo único que está creando es un montón de vacíos, de brechas, múltiples además, porque todos somos una combinación de identidades, o sea, no tenemos una identidad única, nuestra identidad está dividida en un montón de fragmentos, y resulta que todos esos fragmentos tienden a enfrentarse con unos u otros, o sea, tú te puedes identificar con una persona en un fragmento de tu identidad y estar en constante batalla con la misma persona en otro fragmento de tu identidad, y en ciertos espacios estás en guerra y en otros estás tranquilo, o te puedes identificar. Entonces, llevar estas identidades a una arena de combate todo el tiempo, me parece honestamente medio despreciable, y es algo que está pasando muy comúnmente, porque se está instrumentalizando todo esto constantemente, porque claro, te genera para todos los que necesitan sentirse líderes de algo, necesitan seguidores, entonces donde puedan encontrar un espacio para aprovechar, no sé, el pequeño poder que hayan podido juntar alrededor de una idea o de un
más que una idea, yo diría, alrededor de un temor, ¿no? Porque creo que todo esto se basa en eso, en temores. Y gran parte de lo que se vive, cuando decías el fracaso de la masculinidad, no sé si es la masculinidad la que fracasa. Pienso que en realidad lo que fracasa es ese machismo, el patriarcado Sí, y todo lo demás, que para mí dista mucho de ser masculinidad, ¿no? O sea, exacto. pienso que en realidad es una masculinidad mal llevada, totalmente inmadura, carente en realidad, Mm, mm, ¿no? Entonces, pienso que lo que ha fracasado es eso. mm, Tú lo que ves son esos intentos claramente expuestos de comportarse como lo que supone que sería un hombre, exacto. sin tener la menor idea de lo que Menor debería idea. ser ese comportamiento realmente, Ujú, basándose en un conjunto de ideas que sacan de las redes, de las películas, de cualquier lado, de sus amigos, que son mm, otra manga de chiquillos, mm, ¿no? De adultos, que también son otra manga de chiquillos, al parecer, mm, que están desplegando un montón de criterios ridículos sobre lo que debería ser un hombre, como dices, ¿no? O sea, si está, no sé, vulnerable, la mujer es buen momento para que te acerques a ella. O sea, sí, pero que te acerques está perfecto, como dices. O sea, estás jugando ciertas cartas, está bien, te acercas, pero no aprovechando la vulnerabilidad, sino dando contención, supongo. Eso, mm, pienso que te refieres a eso donde no hay una maldad, o sea, está bien. Si claro. ves a alguien vulnerable, te acercas a dar contención. Mm, Si esa persona te interesa de paso, ok, va y pasa, ¿me entiendes? Pero no necesariamente es un momento de aprovecharse. Ahora, el discurso es aprovechate. mm, Y ahí es donde hay un problema, ¿me mm, entiendes? Porque sí existe un mensaje que está errado alrededor de eso. mm, También hablabas del tema de los incels y ese lenguaje que se está dando, la mansphere, la manósfera, la hombrosfera, ya no mm, sé cómo sería en español, y que viene de la mano de ese fracaso mm, justamente de la supuesta claro. masculinidad ante, ante un feminismo radical o lo que sea. Mm, o sea, ante la capacidad de la mujer de decir no, no quiero, Ujú, ¿me entiendes? exacto. Y el no entender un no Mm, es bien complejo. exacto. ¿Qué hago frente a ese no? Claro. ¿No? Uh -huh. Finalmente, ¿qué hago frente a eso? Sí, a mí me parece que una de las claves que tú has tocado es poder hacer esa diferencia entre lo masculino, la masculinidad. Bueno, hoy en día se habla de masculinidades también en plural, como si no hay una forma de, ¿no? Y el machismo, Uh -huh. ¿no? Creo que esa es una diferencia y una separación muy importante que hay que hacer. Y yo pensaba en estas, finalmente, qué son lo que ofrecen estas, porque todo es en el mundo de las redes, ¿no? Estos discursos virtuales, ¿qué es lo que ofrecen? Ofrecen un modelo de qué es ser un hombre, ¿no? Mm. Como si hubiera una manera de decir, un hombre es el que hace esto, esto, esto. Y bueno, me parece que lo peligroso del asunto, he revisado algunas cosas, no demasiado, pero he revisado algunas cosas, sí es, digamos, apoyado sobre un discurso bastante misógino, ¿no? Bastante como una suposición de estas mujeres que son de determinadas características, que tratan de determinadas maneras. Entonces es como si todo ya estuviera escrito, ponte a pensar. Como si todo ya estuviera dicho. Las mujeres son las que hacen A, B, C y D y son de esta manera y van a tratar a los hombres de esta manera y los hombres por su lado son los que hacen X y Z contra nosotras las mujeres que tenemos que posicionarnos. Listo, todo está escrito bajo el sol, Ah, un todo ya está discurso dicho bajo el sol y totalmente entonces, determinista. Mm. claro, como y eso no da lugar Al a la amor, intención y no da lugar al amor. como mínimo. Definitivamente el amor es lo que queda absolutamente excluido, digamos, de esta ecuación, ¿no? Y no da lugar a la contingencia, a los encuentros contingentes, porque es como si tú ya supieras todo lo que puedes esperar de una mujer, todo lo que finalmente puedes esperar de un hombre, y qué difícil, digamos, me pongo a pensar para los adolescentes, para los jóvenes de ahora, porque el otro día no me acuerdo dónde escuchaba también esto de que qué importante es para el adolescente en ese tránsito que él está entre la infancia y la entrada a la vida adulta, ¿no? La posibilidad de tener una ilusión frente a algo, no importa que eso después sabemos, los destinos que tendrá, Uh ¿no? O -huh. sea, pero la importancia de habitar, digamos, una ilusión que te permita seguir el camino de un deseo y de creer
en algo del orden de lo posible, y no más bien una cosa que desde el inicio estaría casi que condenada al fracaso, ¿no? Y el no poder habitar justamente en un mundo donde, no te digo, sea una cosa así súper fantasiosa, creo que no, pero algo del orden de la ilusión, algo que te genere una ilusión. Yo creo que es complejo hoy en día porque yo no sé honestamente en qué, como imaginario, o sea, ¿qué le podemos llamar ilusión hoy en día? Claro. O sea, más allá del consumo específico. O sea, puedes soñar Exacto. con tener esto, tener el Claro. otro, estar con tal, estar con cual, pero ¿eso es una ilusión? O sea, eso Claro. es meramente consumo. Todo es objeto, todo es Exacto. objeto, nada es sujeto. Exacto. Y eso es muy complejo porque realmente sesga y coarta la capacidad interna de las personas. O sea, tienes una psique que está completamente coartada, que no se está encontrando y obviamente no se va a encontrar nunca porque tener una aspiración material o de objeto no es suficiente. Pobre, ¿no? No es suficiente. Es muy pobre, es muy precario, ¿no? Sí, deja, los lazos quedan precarizados y me parece que también, sí, ¿no? Los recursos, ¿no? Los recursos terminan siendo también un poquito más precarios. Sí, totalmente. Me parece que lo que decía, por ejemplo, cuando decías de la serie, que no muestran mucho de la vida de la niña. Y es cierto, o sea, muestran por un momento su vulnerabilidad en cuanto a que, bueno, le toman fotografías, bueno, ella se toma fotos, las manda a un compañero, a un chico que le gustaba, el chico las distribuye, o sea, todo un despelote. Eso llega muy tangencial al chico, o sea, al muchacho de la serie, porque él realmente no es el actor de eso, ¿no? Él solamente se entera del hecho y ahí es donde él piensa en que puede aprovechar ese momento para, entre comillas, dar contención y también acercarse a la chica, ¿no? Y me puse a pensar ahí cuando hablas de el fracaso de la palabra, ¿no? Y eso es algo que tiene esta serie. Esta serie es muy clara en quitar todos los elementos innecesarios y darte bien claramente desde un aspecto, yo diría, muy psicoanalítico, el decirte, ok, ¿qué se está constelando en este escenario para que esto se desarrolle? Pienso que son cosas que están, que las empiezan a poner como elementos muy claves, ok, está cerrando todas estas opciones, porque cuando él se acerca a ella a hablarle, y finalmente fracasa la palabra y pasa el acto, ¿me entiendes? Exacto. O sea, con todo el conflicto, el problema que él tenía, porque si bien la chiquita lo buleaba en redes, ¿no? O sea, le ponía lo de incel y demás cosas, él como que igual no entendía si entendía que estaba atraído hacia ella, qué sé yo, y al final se acerca a ella para, no sé, confesarle su amor, su atracción, lo que quieras. Porque, no, hablar de amor a esa edad, no estoy seguro, pero bueno, de que la chiquita lo atraía, lo atraía. Y él se acerca a ella para hablar, o sea, pasando por encima del bullying y todas las cosas, él se acerca, o sea, baja sus barreras, se expone, ¿no? Y creo que también lo arman de esa manera, o sea, él está pasando de estar a la defensiva contra alguien que lo estaba buleando, que lo estaba tratando de incel en las redes sociales y bla, 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 baja todas sus defensas, sus paredes, sus murallas, se expone y le dice que quería estar con ella en ese momento. Entonces, lo ponen como un momento totalmente crucial para el chiquito en cuanto a lo que es eso, es un mundo interior, que desde afuera, como dices, es muy fácil verlo como que, no, es que es un violento reaccionado violento. Pero diría que desde el punto de vista psicoanalítico me parece, así lo poco que puedo entender, han puesto los elementos concretos como para decir es un momento clave en el desarrollo de este muchacho, donde le han hecho cortocircuito y como dices, fracasa la palabra. Su capacidad de llegar a una solución vía palabra se desmorona, ¿no? Y además se ve tan expuesto, tan vulnerable en ese momento, que su reacción es casi instintiva, o sea, de un animalito que está a punto de ser asesinado por un depredador y reacciona de esa manera. Que se puede extrapolar mucho más adelante en 1.000.000 de adultos reaccionando de manera violenta contra mujeres, cometiendo feminicidios, cuando no pueden manejar a través de la palabra el encuentro con la otra persona. Y la reacción ante la imposibilidad de manejar la palabra es la violencia. La violencia, ¿no? Claro. Y a mí me parece que la palabra clave, digamos, en este contexto de la violencia de este niño es el insulto, ¿no? El valor de insulto que cobra esa
esta palabra que le dice ella, ¿no? A mí me parece que eso es así un dato crucial de entender lo que puede detonar finalmente este, este acto violento, ¿no? Alguna vez leí que para el hombre como tal, o sea, desde su esencia, si quieres, primaria, el hecho de confrontar al no poder ser hombre, si quieres, ¿no? O sea, cuando te determinan como incel, por ejemplo, eh, cuando te ponen en esa casilla, están eliminando tu capacidad de ser hombre y que te dejan básicamente dos opciones, ¿no? O la anulación o la explosión. O sea, ante esas circunstancias, cuando no tienes otras salidas o piensas que no tienes otras salidas, porque también es una cuestión totalmente interna, Claro. ¿no? Entonces, si las circunstancias te han llevado a pensar que no tienes otra salida, por lo menos leí, no me acuerdo dónde estoy tratando de acordarme, pero que realmente tenían esas dos salidas, ¿no? O sea, o te anulan y te vuelves un hombre totalmente frustrado, nulo, si quieres, ¿no? O explotas de una manera u otra, ¿no? Entonces, esa incapacidad de fungir como varón, si quieres, ¿no? A nivel psicológico, a nivel interno, en la psique, es bien compleja. Y parece que eso es lo que muestran en la serie, siento que. O sea, acá están poniéndolo en una circunstancia donde su pequeña chispa de masculinidad, si quieres, en lo que él quería entender como masculinidad, se ve totalmente avasallada, digamos, ¿no? Bajo amenaza, o ni siquiera bajo amenaza, bajo ataque, ¿no? Y un ataque posiblemente letal en ese momento para su psique, hablando todo como psique, ¿no? Y pienso que ahí es donde explota todo. Ahora, justificable, por supuesto que no, ¿no? Y creo que eso es lo que demuestran más allá, digamos, en el tercer capítulo, la psicóloga, lo que decías, o sea, muestran el sesgo que existe de cómo el guardia del hospital, porque es un hospital, ¿no? Donde está, era como un centro de rendimiento, lo llamaban, ¿no? Sí, sí. Bueno, un centro psiquiátrico, una cosa de esas. Pero claro, intenta acercarse a la psicóloga, pero no le tiraba dos de bola. Y claro, tú podías ver desde afuera y decías, es que no hay opción, o sea, ella es una persona culta, estudiada, que esto, que el otro, tiene un objetivo específico en ese lugar, y él posiblemente pasa sus días viendo las pantallas y soñando qué miércoles hacer con su existencia, tal vez está solo, qué sé yo, y es de las pocas personas que ven el día, desarrolla él una conexión hacia ella, pero desde afuera puedes ver que no tiene pies ni cabeza posiblemente, ¿me entiendes? Y ahí podría entrar el tema también como una especie de recalcar ese asunto del 80-20. Claro, hay esa como regla del 80-20, ¿no? Pero a mí ahí me parece que es como también una posibilidad de pensar, claro, porque esto del incel es celibato involuntario, ¿no? Eso del involuntario. Desde el psicoanálisis siempre vamos a apuntar y a apelar al lugar de responsabilidad del sujeto, ¿no? Porque me parece que esto de involuntario es como deja al chico, al varón, digamos, en una posición muy pasiva, ¿no? Por acción de otras, ¿no? Que hacen A, B y C cosa, nosotros recibimos de forma pasiva y yo tengo que padecer de forma pasiva un celibato que yo ni siquiera elijo, ¿no? Pero ahí me parecería que lo cuestionable está en, bueno, ¿y qué hace uno frente a eso, no? Claro. ¿Qué haces tú frente a eso? ¿Qué haces tú frente a, bueno, esta cosa que probablemente te llega de esta manera? ¿Pero qué puedes hacer tú? ¿Cuál es tu responsabilidad respecto de eso que vives de esta manera o que recibes de esta manera? Me parece que es una posibilidad, ¿no? Ahora, si tú la piensas, es una posibilidad que es uno por uno. Es si tuviéramos a un chico como estos al que tú le puedes dar la posibilidad de tomar la palabra, de hablar, de qué le pasa frente a cómo vive él esto, por qué lo viviría él de manera pasiva, y si lo vive de manera pasiva, por ejemplo, por ahí, ¿qué podría hacer? Cosas así se me ocurren, ¿no? Claro, es que yo creo que, de nuevo, no son hechos, ¿me entiendes? Estamos hablando, en todos los casos estamos hablando de conductas, ¿no? De discursos, ¿no? Porque son discursos. Claro, que bueno, obviamente se van a traducir en conductas, pero tienes discursos que se están popularizando, pero no son más que eso, son solamente
inventos de ciertos grupos que se popularizan y obviamente pueden ser convalidados por acciones generales, digamos, que las puedes observar si quieres de manera empírica, pero no son formales, o sea, como hechos, ¿me entiendes? Entonces decir que no, absolutamente todas las relaciones, como conductas grupales es fácil de entender si quieres, no. En general las mujeres van a comportarse de esta manera, en general los hombres van a comportarse de esta manera, pero cuando los pones uno a uno, las circunstancias cambian en general, ¿no? O sea, tú puedes tener un montón de chicas que pueden decirte, no, es que yo quiero un hombre así, asá, asá, así, poner todo su checklist, pero cuando ves en los hechos, llegado el momento, se terminan emparejando, por así ponerlo, podría decirte desde hacerse chicos hasta casarse, emparejando con un sujeto que se aleja al 100% del checklist que habían hecho. La mayoría de las personas, los hombres igual, no, yo quiero una mujer así, así, asá, 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 asá. Y terminan emparejados con una persona que se aleja un montón de todo el checklist que han hecho. Entonces, una cosa es el discurso que hay alrededor de ese ideal, ¿no? Que es un ideal ridículo, o sea, porque realmente ese 20% de hombres o ese 80% de las mujeres, uno, están fabricándose alrededor de esa intención, ni siquiera es que necesariamente son eso, sino que están peleándola día a día para hacer algo que posiblemente ni siquiera son, pero tienen que aparentar para conseguir, en teoría, ese 80% de mujeres. Y tienes ese 80% de mujeres que están buscando ese 20% de hombres y posiblemente ese 20% de hombres tampoco le van a tirar bola al 80% de esas mujeres, porque también están con otras expectativas, porque puedes girar también la tortilla sobre qué un hombre prefiere de mujeres. Entonces, empezar a ver esas cosas que son simplemente discursos de grupitos que empiezan a inventarse checklists y que empiezan a disponer o ponerlos a disposición del público y decir, esto es la verdad. Sí, no, y eso que tú decías, así como grandes ideas, ¿no? Ideas grandes, que en general tienen más poco alcance del que quisiéramos, ¿no? Pero que me parece que son suposiciones también, es suponerle al otro como una intencionalidad medio maligna, ¿no? Sí. Es que creo que que yo no sé si para todas las chicas es así, ¿no? No. O si las mujeres hoy por hoy la tienen más fácil que, digamos, pienso que no, más bien yo pienso que en general hombres y mujeres, ya sea de la preferencia sexual que sea, porque no pienso que sea una cosa de mujeres con hombres, hombres con mujeres, creo que no se trata de eso, ya sea de la preferencia sexual que cada quien tenga, yo pienso que la tienen más bien difícil, siempre ha sido difícil. Si hay algo que el psicoanálisis pone sobre la mesa es que las relaciones entre los sexos son difíciles. Siempre se filtra el malentendido, lo que no funciona, lo que no anda, lo que fracasa y en general todos tenemos que arreglárnoslas con eso. Por algo hay una frase de Lacan que me encanta que es coraje ante fatal destino, dice Lacan, ¿no? Porque hay algo de un fatal destino del fracaso en los lazos que siempre se va a filtrar. Pero suponer que entonces ahora las chicas la tienen más fácil y entonces a mí de manera pasiva como chico me llega, es parte de los discursos de la época, que lo único que hace es como, me parece, dificultar más las posibilidades de hacer lazo, de relacionarse, y evidentemente dejar a los chicos, sí, habría que ver uno por uno cómo se juega esto, pero sí dejarlos un poquito en una posición así medio de impotencia, ¿no? De no saber qué hacer y cómo, ¿no? Cómo hacer para acercarse a una chica. Sí, pienso que sí, en ese sentido puede ser que sea difícil, digamos, versus tal vez otra época donde el discurso de la época dejaba como más establecido que un chico era el que hacía no sé qué, ¿no? Claro. O había que hacer A y B y entonces, que igual vaya uno a saber, igual eso era algo que llegado el rato tenía que ser puesto a prueba, pero por lo menos había algo del discurso establecido que parecía que había una manera de hacer. Y hablábamos que es posible, dentro de todo esto que estamos viendo, o sea, que son constructos sociales estos enfrentamientos que se dan, estos imaginarios alrededor de qué es el hombre perfecto, qué es la mujer perfecta, que encima tienen que, los jovencitos, o sea, desde niños, tienen que estar pensando en cuál va a ser su hombre perfecto, su mujer perfecta, bueno, dentro de sexos, como quieran ponerlo, pero cuál va a ser el ideal de pareja entonces. Y si no encuentran ese ideal, genera una frustración bárbara.
y tenemos una sociedad que cada vez está más alejada de los lazos formales. En cuanto a formales me refiero estables, o sea, a la voluntad de estar con alguien, pese a la dificultad que conlleva tener una pareja. Eh, Creo que se refleja mucho en este ciclo, digamos, de la sociedad sobre la carencia de lazos, de responsabilidad, la facilidad con la que se entra y se sale de relaciones y, y la facilidad con la que uno se hace al lado del conflicto. En vez de enfrentar el conflicto, se hace al lado. Estamos prestos al ataque, pero muy lejanos de la solución. Sí, pienso que pensar en términos de la solución es algo complejo, ¿no? No creo que haya la solución. No, claro. Pero sí pienso que hay, digamos, la posibilidad como un llamado. ¿Sí? Yo pienso que, digamos, contenidos como estos más bien nos dan la oportunidad a nosotros de cuestionarnos, como tú decías, como sociedad, ¿no? Y de hacernos cargo un poco, de hacernos responsables como papás, como educadores, como psicólogos, como nosotros, como psicoanalistas Como parejas. que recibimos estos chicos como parejas, ¿no? Hacernos un poco cargo no sé, de la sociedad finalmente de la que somos parte, ¿no? Sin una nostalgia, me parece a mí, de todo tiempo pasado fue mejor. No se trata de esa nostalgia, sino se trata de, sí, como habitar de alguna manera, ¿no? Esta sociedad, este mundo difícil que nos está tocando, ¿no? Y sí, evidentemente, frente a los adolescentes, frente a los niños, sí, pienso que sí somos más que culpables, porque tú decías algo así como culpabilizar al otro es una locura y sería de todas maneras un disparate y un punto sin salida total, ¿no? Tratar de buscar culpables, pero sí como ser responsables en el sentido de cómo nos implicamos, ¿no? En nuestro tiempo, en el tiempo que nos toca, frente a nuestros lazos, como decías tú, por un lado, y frente a lo que tuviéramos como para ofrecerles a estos niños, a estos jóvenes, ¿no? Ya sea como padres, ya sea como educadores, como terapeutas. Para nosotros los psicoanalistas es una interpelación y una puesta a la reflexión constante, ¿no? Creo que estos contenidos son una oportunidad para reflexionar esas cosas. Así que yo te agradezco a ti la oportunidad más bien de poner a la charla una cuestión tan importante. No, Gabrielita, gracias a ti más bien por habernos dedicado 2 oportunidades de tu tiempo, ¿no? La primera en privado, solamente con los que estábamos aquí, en vivo y en directo, con todos los que estábamos aquí en Punku, y ahora grabando esto para que los que quieran puedan disfrutarlo, reflexionar sobre esto también. Como dices, creo que son momentos de necesidad profunda en la sociedad, una necesidad profunda por reflexión, por generar amor, ¿no? Porque ahorita lo que más se genera es distanciamiento. Todas estas redes sociales no están generando cercanía entre las personas. No. Están generando un espacio que se está llenando con puentes falsos, ¿no? O sea, la cantidad de puentes que tenemos hoy en día a través de las redes sociales son totalmente ficticios y son cada vez menos humanos, ¿no? Deshumanizantes ratos. Exacto, ¿no? Entonces pienso que ha sido es una serie jodida, bien dura, a mí me ha traumado como padre, tanto de hijas como de hijo, realmente ha sido dura verla, creo que es lo peor que podría pasarle a un padre, sinceramente, ¿no? Sí. Y obviamente desde el punto de vista de un niño que fui en su momento, el pensar que, pucha, es posible que haya momentos en la vida en los que no tengas realmente tanta conciencia de lo que estás haciendo y que eso sea real, porque puedo tratar de retrotraer mi infancia y decir, pucha, había muchos momentos en mi existencia en las que he hecho tontería y media, no de ese tipo, obviamente, pero sí, o sea, eres un mocoso inconsciente de lo que estás haciendo y digo, pucha, qué fácil en la coyuntura
no adecuada, sino inadecuada, poder caer en una barbaridad, ¿no? O sea, yo creo que lastimosamente hay cosas que se dan, ¿no? Y a toda edad, no solamente en la infancia. O sea, si eso puede suceder con adultos, o sea, si un adulto puede caer en la naturaleza del mal, ¿no? Que se llama, el libro de Hannah Arendt, La banalidad del La mal. banalidad del mal, como algo que puede suceder con un adulto pensante. Ya imagino lo que puede suceder en la psique de un niño atravesando todos los cambios a la adolescencia, la vulnerabilidad psíquica que puede tener en ese momento, ¿no? Entonces es una serie que si no la han visto, que no sé, deberían verla todos para entenderla, ¿no? Más allá, está muy bien filmada, muy bien actuada, es una excelente serie, pero lo que toca como puntos actuales es muy, muy importante. Sí, sí, es una buena oportunidad. Es un llamado a la reflexión y para poder hablar de estos temas desde otras perspectivas, tal vez, ¿no? Sí. Desde otras perspectivas que no sean a veces solamente, está bien, es una manera de abordar las problemáticas y los temas, las perspectivas de género, pero pensar que pueden haber otras también, ¿no? Tenemos más carencias que aciertos, así que hay mucho que pensar y es una invitación a todos para hacerlo, no sé, opinar, escribir o lo que vean necesario para contar su punto de vista. Bueno, nos despedimos. Gracias por prestarnos atención aquí en Punku. Gabrielita, te agradezco nuevamente un montón Gracias a ti por todo. por la charla y la reflexión. Bueno, hasta luego.